con el capítulo 8, verso 13 del libro de Daniel, que dice que entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces aquí vemos que un ángel habla con otro ángel sobre el asunto, que está ahí a la mano para que Daniel, al escucharle, Daniel pueda entender bien la visión. Y bueno, dice, eh, dice que ve un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y prevaricación? Tiene que ver esto, hermano, entonces con la situación de que está viviendo Israel, ¿no? En ese momento. Sí, sí, como para hacer un poquito de memoria, recordemos que aquí ya está narrando, que nos está representando primero el reino medo-persa y ahora el griego, y entonces dice que el macho cabrío tenía un cuerno notable en su cabeza, pues que simboliza Alejandro Magno. Claro. Ese cuerno fue quebrado, quiere decir que la historia dice que Alejandro Magno murió muy joven. Cuando muere Alejandro Magno, este, su reino se divide entre los cuatro generales que lo apoyaron y le guiaron. Ahora, pasado el tiempo, esos reinos fueron pasando de la descendencia, pues y había uno que era que tenía que ver con Antíoco Epifanes, ¿no? Hubo cuatro de ellos. El cuarto fue alguien que, como dice ahí la escritura, entendido de enigmas. Era un hombre muy sagaz, muy inteligente. Este, Me recuerda a Satanás, pues en la forma como prosperó con la audacia que tenía, ¿no? Y él pues trató de, digamos que acabar con el pueblo de Dios, porque al cambiar la ley, al prohibir que tuviesen o que siguieran la ley, al parar el continuo sacrificio en el templo, que habían sacrificios diarios según la ley de Moisés, también Claro. eh, introdujo abominaciones dentro del templo. Algunos dicen que sacrificó un cerdo, también puso un templo o un altar del rey Zeus, el rey más alto dentro de los griegos. Entonces, él realmente se fue contra el pueblo de Dios, pero de una manera tajante. Quería cambiar las costumbres, quería cambiar la ley, quería cambiar la adoración, quería cambiar absolutamente todo, pues, y buscar la manera de que el pueblo de Israel se volviera a la cultura, a la filosofía griega, pues. Entonces, ese es lo que está aquí narrando, pues. Entonces, el pueblo de Israel sufrió en ese momento eh, una fuerte represión, un sometimiento muy duro de parte de este gobernante griego, pues. Entonces, por eso leímos en el 10 que dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, pues. O sea, realmente cesó, pues. Josefo dice, es un historiador, dice que por 5 años el pueblo de Israel no pudo hacer más sacrificios. O sea, cesó los sacrificios que se hacían continuamente por mandato de Dios. Y dice el 12, y a causa de la prevaricación de quién, del pueblo, de su pueblo, pues porque todo lo que Dios, cuando el pueblo de Israel sufre, pasa por todas estas situaciones por su prevaricación, por su desobediencia.
Entonces dice, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, Dios permitió que su casa, que su pueblo, que los sacrificios que eran para él dejaran cesaran. Y el lugar de su santuario, perdón, y dice, y echó por tierra la verdad. Pues algo que también se dice, hermano, en la historia es que este hombre trató de destruir todos los libros de la ley de Moisés, todas las copias que había, y trató de acabar con la ley de tal manera que nadie en el pueblo tuviese un libro o pudiesen consultar la verdad, pues, además de que trató de cambiarla con todo esto de la filosofía y las ideas griegas. Y dice, e hizo cuanto quiso y prosperó, pues. Entonces ya el 3 dice, entonces oyó un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, o sea, en lo que usted acaba de decir, dos ángeles están conversando, entonces hay una pregunta, ¿hasta cuándo? O sea, es una pregunta que a veces sucede en otras partes de la palabra. ¿Hasta cuándo va a ser el sufrimiento? Por ejemplo, Apocalipsis, creo que hay algunos que dicen, ¿hasta cuándo no nos venga El la 7, el sangre 6, el el 6. 6, ¿no? Entonces, es una pregunta que va hacia Dios. ¿Hasta cuándo Dios permite? ¿Hasta cuándo Dios va a dejar que esto suceda? ¿No? Entonces dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Pues, porque ya este hombre estaba profanando el templo de Dios. Dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Entonces, ¿hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo Dios iba a permitir eso? Hermano, lo que usted está citando es el 6:10 de Apocalipsis, cuando dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es Correcto. el texto que estaba Sí, citando. Hermano, lo que pasa es que también había muchos judíos infieles ahí. sí, sí, yo vi. O sea, había judíos que eran fieles, obviamente estaban sufriendo porque ellos no querían eh, ir contra Dios y contra los mandamientos de Dios y querían seguir sirviendo en los sacrificios y los rituales diarios que se hacían en el templo. Pero habían otros judíos, según tengo yo aquí tengo un montón de comentarios, mire. Estoy más animado que no sé qué. Es que tengo un comentario no sé si le comenté que tengo un comentario de Pulpit, Sí, se me vi. de toda la Biblia, y tengo los otros comentarios, me está leyendo ahí. Entonces, habían judíos que eran infieles, como lo hubo en el tiempo de las iglesias, en el Apocalipsis también, algunos, dentro de las iglesias. Entonces, eh, esto unos sufrían por causa de esta persecución que usted está hablando, está diciendo que viene por mano de este llamado Epifanio, Antíoco Epifanes. Yo le había dicho que, y estábamos conversando el otro día, que estaba leyendo estos artículos aquí, y dice que la palabra Antíoco Epifanes, significa manifiesto de Dios, ¿ya? Y él se creyó la manifestación de Dios y estaba estampado en la moneda que acuñaba. Ahí estaba estampado esta frase, que él era la manifestación de Dios. Entonces, por eso él, lo que usted está diciendo, hizo destruir y eliminar, como lo hizo para hacer la Iglesia Católica en un tiempo también, ¿no? Eh, 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 Matar a aquel que estuviera leyendo la Biblia, ¿ya? Y porque lo único que podían interpretar, eso eran los sacerdotes católicos. Entonces, este hombre se puso en el lugar de Dios. Y no es nuevo, hermano. No era No, nuevo, ¿verdad? No era sí, nuevo. Ya habíamos visto con Belsasar, me parece, ¿no? O Darío. correcto. Sí. Belsasar, el que buscó las copas, sacó Correcto, los correcto. vasos del templo y empezaron a beber en ellos sus mujeres y Qué sus barbaridad. sátrapas y todo eso. Y el caso de Domiciano, hermano.
en el Sí, capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que hemos leído tantas veces, ¿no? También él se puso en el lugar de Dios, ¿ya? Y como en el tiempo de Epifano, Antíoco Epifanes, ¿verdad? Hubieron judíos que eran infieles también en el tiempo y en el periodo de, del Apocalipsis, de las 7 iglesias. Hubieron también hombres que por salvar su parte física, material, se fueron en contra de la religión judía, en ese caso, y también del cristianismo. Entonces, no son historias nuevas, como que se va repitiendo, como que es como cíclico, ¿no? sí, de hecho, disculpe, hermano, Sí. no recuerdo, porque eso yo lo leí hace años, ¿no? Cuando estaba estudiando Daniel, pero creo que fue Josefo el que lo dijo. Él decía que este hombre, Antíoco, había puesto gimnasios en Jerusalén, pues, y en otras partes, pues, pero eran gimnasios nudistas. Y muchos judíos iban a hacer ejercicio ahí, pues, pero desnudos. Ahora, para que no reconocieran que eran judíos, porque ellos tenían el prepucio cortado, se ponían como una especie de gorro o adorno ahí para que no se dieran cuenta que era judío. Ahora, Claro, ¿por qué traigo yo esto a mente? Porque no solamente era por salvarse, sino que también lo que nos advierte a nosotros la palabra, los cristianos, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿ok? Que no nos adecuemos a la corriente de este mundo. Ellos se adecuaron, pues habían personas que no era que están huyendo por su vida, sino que les gustaba las tradiciones, la filosofía griega, y se enamoraron, prefirieron eso que seguir la ley de Dios. claro, se enamoraron de esa cultura. Correcto. Y como conversábamos el otro día, la familia Macabeo fue la que dio la guerra, por decirlo, para evitar que el pueblo de Israel se amoldara a la cultura judía, a la cultura elamita, ¿no? Porque lo que buscaba, como usted bien lo conversó, Antíoco Epifanes, era eso, destruir totalmente la identidad judía, y comienza por la religión. Comienza por la religión, por meter cosas en el templo de Dios que eran actos idolátricos. Dice algunos comentaristas que incluso en el templo de Dios, cuando se hacían los actos idolátricos, hermanos, habían actos sexuales en vivo ahí. Y se ofrecían esos actos para, como digamos, como adoración a los dioses que tenían. Y en este caso era a Antíoco Epifanes, ¿ya? Entonces, y yo creo que había un desorden ahí, pero tremendo, terrible. Y este hombre, como usted bien dijo, tenía una mente muy lúcida, ¿ya? Muy despierto, y para captar cualquier posibilidad que le abriera el entrar en la cultura judía para eliminarla, con ese propósito, ¿ya? Entonces, Sí, bueno, se parece mucho a Satanás, hermano, porque Satanás es muy astuto, es un estratega, pues la palabra cuando dice las artimañas y todo eso, activadores. realmente él es un estratega, pues. Este tipo se parecía a Satanás, porque era alguien que buscaba, no solamente usaba la fuerza, sino que él pensaba la mejor manera de atrapar, de enganchar a los judíos para que le apoyaran, para que dejaran su religión. Y si él hubiese logrado que toda la nación de Israel se volviera a él, pues prácticamente la nación hubiese quedado como en el tiempo de algunos reyes, como el de Acab y su esposa Jezabel, pues, que adoraban a Baal y a Asera, pues. Entonces, pero aquí él quería era algo más profundo, porque en los otros tiempos, hermanos, de Israel sí adoraba algunos dioses errados de otras naciones, pero seguían adorando a Dios. Pero aquí él quería, este rey quería desaparecer a Dios de la religión judía.
¿Ok? ¿Por, Ese era el propósito. ¿Les puedo por qué aportar algo? ¿Cómo no, hermano? va a cobrar algo? Sí, en el año 168, Antíoco este toma Jerusalén y es el que adora un cerdo dentro del templo. Este fue el hombre que llevó el asunto del cerdo adentro del templo. Conjuntamente lo que están hablando ustedes, la modificación de la doctrina de Dios, nos está cambiando. Ese es mi aporte, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Gracias. Dice que su reino empezó en el 175 antes de Cristo y duró hasta el 164 antes de Cristo, según este comentario. Y fue caracterizado por la tiranía, el engaño y la brutalidad. Y es lo que dice justo la visión, dice, predicha por Gabriel a Daniel y confirmada luego. Entonces, este Antíoco Epifanes hizo lo que quiso, ¿ya? Ahora, usted dice que se parece mucho al diablo. Yo creo que fue el mejor discípulo del diablo, ¿ya? El mejor discípulo del diablo porque tenía, le siguió todos los pasos en todo, literalmente. El diablo, desde el Génesis para adelante, hermano, lo único que ha buscado es destruir la obra de Dios. Correcto. Y este lo único que buscaba era eso, exactamente, destruir la obra de Dios. ¿Y por qué? Cuando, saltando un poquito nomás, en el capítulo 3 y el verso 8, de acuerdo, de Primera de Juan, dice que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir la obra de Satanás, ¿verdad? Entonces, el diablo tiene un enemigo y es enemigo acérrimo de Cristo y de Dios. Entonces, hay una batalla ahí que obviamente en poder no hay más poder poder más grande que Dios, ¿verdad? Y él va a destruir, pero la forma de destruir la obra de Satanás es a través de un arma que tiene Dios, que es el Evangelio. Claro. Lo Eh, que pasa es que es interesante, hermano, porque Dios es sumamente poderoso, como usted dice. Pues. O sea, el diablo no puede contra Dios, pero hay algo que Dios está tratando de rescatar y es el ser humano. Y el ser humano es el eslabón más débil de todos los planes de Dios, porque el hombre se deja atrapar por Satanás. Pues. Lamentablemente, Satanás no va contra Dios directamente, sino que ataca al hombre. ¿De qué manera lo ataca? Tratando de quitar a Dios de su corazón, como usted dice, el Evangelio, la palabra, lo que había sido sembrado. Cuando Dios instruyó a Adán y Eva, Él le dio altos valores morales, pues o sea, no solamente fue que le dijo que vayan y sojuzguen la tierra y domínenla, sino que realmente ellos eran santos. Y Dios seguramente le tuvo que haber dado todo, no lo dice la palabra, pero tuvo que haberle dado todo para que no fuesen a fallarle, a pecar, pues. Y sin embargo vemos que el diablo logró pervertirlo y unos 1500, 1400 años después, ya toda la humanidad estaba totalmente corrompida, pervertida, ya se habían olvidado de Dios. El único que quedaba ahí era Noé. Entonces, por eso es que debemos entender, o sea, Dios es sumamente poderoso, pero el diablo lo que está tratando es de ganar nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y aferrarnos a la palabra del Señor, porque ese es el arma, ese es la protección, ese es el escudo, esa es la armadura que Dios nos ha dado para poder vencer a Satanás. Pues. Pero Satanás baja nuestro corazón, ahí es donde trata de ganar este terreno. Así es. Bueno, dice alguna de las versiones buenas, dice la transgresión desoladora, la desolación. O sea, cuando ya como que está casi rendido el pueblo, no tiene armas, no tiene elementos. Pero todo esto viene porque Dios lo permitió. Lo permitió Sí, porque el pueblo de Israel, en gran parte, yo creo que no todos, de ahí rescatamos Daniel, ¿no es cierto?, sus amigos, ¿verdad? Fueron
gran parte fue también obediente a Dios, perseveró, pero había un grupo que no estaba haciendo esa cosa, evidentemente, ¿ya? Mayoría, la mayoría, hermano. ¿Sí? Siempre cuando hablaba de Israel. Israel ha abandonado mis caminos, te has olvidado de mi ley. O sea, Dios siempre lo generalizaba. Ahora, dentro del pueblo de Israel había siempre un remanente, un grupito que eran fieles. Entonces Dios sabía quiénes eran, pero de una manera u otra, para Dios, él hablaba y se dirigía con los profetas de Israel directamente y les decía, mire, todos ustedes han abandonado mi ley, ustedes han dejado mis caminos, porque básicamente el hecho de que haya uno solo o 5 o 10 buenos, pero la mayoría, cientos y cientos, son malvados o se han apartado de Dios, pues ya hace prácticamente todo el pueblo malo, excepto por aquellos que son un remanente. Entonces, por eso es que la palabra siempre habla de Israel como en general, hermano, porque Claro. básicamente lo único que había era una excepción. Pues. Dice que cuando le manda el mensaje a la iglesia de Sardis, le dice, tienes nombre de que vives, Y estás pero, muerto. pero ahí habían unos buenos. Claro. Pero Pero fíjese o sea, por el mensaje a la iglesia completa. Y había unos buenos ahí, pues que andarían con Dios ¿cómo es? Ropas blancas, dice, vestidura porque son blanca. vestiduras blancas. Sí. Eso, Bueno, sigamos un poquito aquí en el 14, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eh, ese lenguaje que conversábamos dice hasta 2300 tardes y mañanas, así se contaba el día en el lenguaje judío, ¿no? sí, sí, así era. Sí, era prácticamente un día, pues. En el lenguaje judío, el día duraba 12 horas nada más, ¿ok? De las 6 hasta las 6 y después venía la noche, pero ya cuando vino el Imperio Romano, era 24 horas, se medía como 24 horas. Entonces, en los judíos eran 24 horas, pero el día comenzaba era a las 6 de la noche o a las 6 de la tarde. Y así, pues, entonces, dice días y noches, se está refiriendo a eso. Ah, un día. Pero no dice que es solamente unas 400 y tantos días, no, sino es un periodo, ¿no? Es un periodo Largo. simbólico como todos los Ah, números, porque de hecho ese número 2300 creo que no da los da 3 años y medio, creo que es. sí, Sí, que siempre ha sido identificado como un tiempo de tribulación. O sea, ese periodo siempre ha sido un tiempo de tribulación para el pueblo de Dios. También lo vemos en Apocalipsis. correcto. Y que lo están viviendo aquí los judíos hoy día, Están viviendo allí. en este, claro, correcto. Bueno, dice, y aconteció, dice, y mañana luego el santuario será purificado, o sea, será quitado todo, será limpiado de todo el estiércol, de toda la inmundicia que habían puesto dentro del templo Epifanio, ¿no? Los Antíoco. macabeos. Los macabeos harían esa limpieza. Sí. Eh, yo creo, puede que me equivoque, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero bueno, como me están escuchando ustedes, van a tener que decírmela. No, yo creo que los macabeos eran esa tendencia que son los fariseos, porque leí un artículo, fueron los fariseos los que primero se opusieron, ¿ya? Se opusieron a todo esto de helenizar la cultura judía y hacerla desaparecer. Era lo que quería Antíoco Epifanio, ¿ya? Epifanes. Entonces, eh, leía un artículo donde dice que están los saduceos por un lado, que era un grupo eh, menor que el grupo fariseo en cuanto a número de personas, pero que era más poderoso en la parte económica, ¿ya? Pero los fariseos eran más fuertes
numéricamente, pero adquisitivamente, económicamente eran más débiles. Y entonces había una lucha con ellos. Y ya traían, cuando uno va al libro de Mateo ya, qué sé yo, y el caso de Pablo también en el libro de los Hechos, donde hay una discusión entre fariseos y saduceos, porque los saduceos no creen en ángeles, no creen en espíritus, no creen en la resurrección, y los fariseos sí creen, ¿ya? Entonces los fariseos tenían mayor tendencia a seguir lo que la escritura enseñaba. Entonces, aquí yo creo que los que tenían, los que eran infieles a Dios eran los judíos saduceos. Sí, bueno, yo creo que era porque habían varios grupos, hermanos, no eran solamente los saduceos y los fariseos. Estaban Tendencias. los esenios también, habían varios grupos, Sí, ¿ok? correcto, correcto. O sea, varios grupos o sectas. Lo interesante de los fariseos, hermanos, es que los fariseos se dice que surgió de una secta que existió, que se llamaban los adiseos. Y adiseos significaba los piadosos. O sea, ellos se les conocían como los piadosos. ¿Por qué los piadosos? Porque tenían mucho celo de la palabra. Correcto. Eran celosos de la palabra. Claro, ya cuando Cristo vino se pasaron de celos, pues porque ya habían agregado más de lo que tenía que agregar a las cosas del Señor. Pero este grupo surgió eh, durante el Imperio griego. Algunos dicen que surgió durante el imperio de los persas, porque se buscó la manera de no contaminar, pues. Pero ya los fariseos en sí, ya cuando estamos hablando acá de 160 años antes de que viniese Cristo, pues ya los fariseos estaban en una formación más clara, pues. Y ellos eran los que estaban tratando de defender la palabra de Dios, la cultura judía, y eran muy celosos de eso. Por eso se les llamaban los piadosos. Eso. Gracias, hermano. Sí, por eso yo pienso que los macabeos tenían esa tendencia. A lo mejor no le llamaban los piadosos, pero hay dos libros de Macabeo, ¿no? Primero Sí. y segundo, ¿no es cierto? Y algunos dicen que Ujú. la primera es como la más confiable que yo estaba leyendo aquí. No sé si será así, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces, dice el verso 15, aconteció perdón, el verso 13, luego el santuario será purificado. Y cuando leí este texto, hermano, eh, tenemos este versículo, decía yo, bueno, nosotros como santuario, porque vivimos, somos, entre paréntesis, santuario de Dios cada uno, casa de Dios, como dice 1 Timoteo, si no me equivoco, capítulo 3, verso 15, cuando dice esto te escribo para que sepas, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Entonces, el texto que también leía está en Primera de Pedro. Me vino a la cabeza esta cosa, le estoy comentando. Cuando dice el 1 de Primera de Pedro, verso 16, hermanito. Cuando dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Desde ese punto de vista, somos un santuario también que tiene que ser purificado, que tiene que ser limpiado, y esto acontece cuando uno llega a ser cristiano en las aguas del bautismo. O sea, como, Puede persona, asociarse sí, o sea, y como grupo también, hermano, como porque iglesia. como grupo, como iglesia, podemos contaminar la iglesia con prácticas que no son bíblicas. Eso lo vemos hoy en algunas iglesias del Señor, pues que meten instrumentos musicales, hacen actos, teatro, aplauden, ponen ciertas prácticas que son del mundo. Eso lo que están haciendo es contaminando el templo. Y Y, el templo de Dios, pues, o sea, porque también la iglesia es el templo de Dios. O sea, nosotros somos el templo de Dios, el cuerpo, pero la iglesia también es el pueblo de Dios, sacerdotes, reales, real sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad? Que le podemos ofrecer a Dios sacrificios
agradables y buenos. Entonces siempre, hermano, siempre se puede contaminar, se puede manchar, se puede ensuciar lo que Dios ha santificado. Digo esto porque, hermano, porque me remito siempre al mismo texto yo de Romanos 15, cuando el verso 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, no debemos nosotros admitir la inmundicia del mundo en este templo del Señor, ¿ya? Ni permitir que otros lo traigan también, la inmundicia del mundo. Por ejemplo, porque dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, no debemos permitir que este templo de Dios sea ensuciado, sea manchado por ninguna especie de pecado. Y dice el verso, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, me vino a eso a la mente porque estamos leyendo aquí este asunto cuando dice que el verso, ¿dónde estoy? En el verso Daniel 8, el verso 14. Luego el santuario dice será purificado. Entonces, si somos santuario de Dios, habita en nosotros, somos propiedad de Dios, debemos conservarnos en santidad. Por eso dice el Señor, sed santos no en algunas cosas, sino en toda vuestra manera de vivir. Y aquí el texto que estaba leyendo de Apocalipsis dice que debemos, dice el texto, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué cosa? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, completamente tenemos que purificar a Dios. Bueno, seguimos avanzando, hermano, porque si no nos vamos a quedar aquí y después usted le va a dar hambre y va a quererse a cenar y toda esa cosa. Y el hermano Rafa también. Bueno, dice el verso 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Qué le parece eso? Que uno con apariencia de hombre será la manifestación de Cristo Bueno, a, es a través, difícil, a través de un ángel. sí, es posible, o sea, pero es difícil llegar a esa conclusión aquí, hermano. Sí, no Tendríamos que sé, ver si hay algo más que pueda agregar por ahí que nos ayude a que llegar a puede, esa conclusión. sí, Pero lo que sí podemos estar seguros de que por lo menos es un ángel, porque los ángeles siempre claro. parecían con forma humana, Claro. Como en el caso de capítulo 19 de Génesis, eh, con el, Abraham, ¿no? de Lot. Ok, de los ¿Se acuerda que entraron dos allí? dos ángeles, sí, Claro. En el caso también de capítulo 1, verso 10, parece, 11, del libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban mirando, y dice que aparece el ángel y le dice que así como le habéis visto ir, así vendrá también. Sí. Que son, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2, verso 4, parece, del libro de 1, 2, 4, del libro de Hebreos, que son servidores de Dios, los ángeles. Ya, correcto. no sigo más, bueno, no me acuerdo muchas cosas. Dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Y ahí tenemos un ángel, ya, el ángel Gabriel, que está haciendo la función para que se cumpla lo que dice Hebreos 2, ¿no es cierto? 4 me parece que. Hacer el servicio de parte de Dios para ayudar al hombre a comprender en alguna manera, en alguna medida, las cosas que está pasando aquí, porque él no las entendía. Dice que esto, a ver, sí,
Dice el 1:14, perdón, de Hebreo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ahí está administrando algunas cosas de Dios para ayudar al hombre. Dice, vino luego de ser cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bueno, se da cuenta que en varios casos, no solamente el caso de Daniel, sino que en varios casos los hombres que reciben alguna información de parte de Dios por un ángel o una manifestación de Dios, ¿ya? Quedan como agotados. Sí. Debe ser bastante intenso creo que emocionalmente, físicamente, no sé, o sea, pero realmente, por ejemplo, ahorita en el siguiente versículo vamos a ver cómo él se quedó dormido. Menos mal que ya se había postrado con la cara hacia abajo, porque si no se hubiese dado tremendo golpe. Pero sí, se ve que quedan exhaustos y todo atemorizado. Es que yo creo, hermano, que para mí esa visión tiene que ser más espectacular que los sueños que uno tiene. De todas O sea, yo maneras. me imagino que el nivel de detalles que Dios les daba, lo espectacular de las imágenes, debió haber sido algo que lo asombró sobremanera. Y siempre Magnificencia, queda espantado, perdón. claro. Sí, sí. Ahora, el asunto, uno lo puede ver en el caso de Pedro, en el caso de Pablo y tantos otros, ¿no? El caso de Elías también, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, la visión es para el tiempo del fin. ¿De qué fin? De acuerdo al contexto, sería el fin del periodo de Antíoco, ¿no? Sí, del sufrimiento que ellos tenían. Que estaban sufriendo ellos, porque él fue el que más hizo sufrir al pueblo y todo. Correcto. No, Y bueno, no dicen por ahí que él murió un año después, hermano, de que purificaron el templo. sí, estaba leyendo que, hermano, que habíamos visto que este hombre murió, pero no por mano humana, no porque había sido muerto en una batalla, por ejemplo, o de alguna forma alguien intercedió para que muriera, ¿ya? Pero sino por una enfermedad. Una enfermedad muy grave. Sí, y Eso es lo que dice. es lo mismo que dicen algunos comentaristas respecto de Herodes en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Hechos. Sí, sí, me voy para todos lados yo. Sí. Mi señora me dijo, el otro día cuando estábamos estudiando, me dijo, explícame esto ahora. Pero sí, amor, si ya lo explicamos, es que te vas para allá, que te vas para acá, y que te metes y te metes acá. Eres muy, eh, no tienes Él, mucha estabilidad. bueno, menos mal que su esposa le dijo. Usted ¿Ah? no pudo decirle nada en contra. Me dijo que era muy disperso. Mi hija me dijo, papá, eres muy disperso. Estás hablando de una cosa y te vas para allá, después vuelves para acá. Sí, no sé. Ay, No, ay, yo no ay. voy a decir, no voy a opinar No, mejor hermano. para no rayarme con usted, hermano. No, no, no. Así, hermano, vivimos en paz. Sí, exactamente. Así vivimos en paz. Yo de repente digo, parece que no sirvo para esta cosa, yo porque voy para todos lados. ¿Ya? Vuelvo acá, ¿eh? Pero primero me doy un paseo por allá. Tenemos un hermano que es el hermano Roberto, Sergio, Ralph, la hermana Lidia, Silvia, lo conocía, el hermano Roberto Pérez. Era así. Estaba hablando aquí y de repente se iba por allá y después volvía, ¿sabes? Parece que yo fui el buen discípulo de él. Es que son cosas que, hermanos, que se vienen a la mente, ¿no? Por lo mismo que uno está conversando aquí y todo eso, que creo que no sé, es bueno tenerlas en cuenta. Ya, ¿dónde vamos? Usted me saca del No, teléfono. usted solo, hermano, usted solo se fue, se va, viene. Verso 18. Yo lo dejo tranquilo, yo lo dejo a usted hablar, pues. Por, por eso me gusta estar con usted. Ah, eso es bueno, pues estamos en el 17, pues. No, el 18. 18 No, el hermanos. 17, el 17. ¿Ah? Sí. ¿Ve que usted me confunde? Ya. Ujú.
vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bueno, eso estábamos hablando, el tiempo del fin. Eh, Dice 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Vuelve a repetir, hermano, el tiempo del fin. Y él le va a enseñar, le va a explicar a Daniel todo lo que va a suceder. Y le explica que en cuanto al carnero que vio, que tenía dos cuernos, eran los reyes de Media y Persia, en el verso 20. En el verso 21 le explica que el macho cabrío que es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, haciendo referencia a Alejandro, ¿no? Correcto. Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, o sea, en este caso de Alejandro Magno. Y eso eran los generales que usted está diciendo que estaban estos al servicio de Alejandro, ¿no? Sí, Y ellos cuando, apoyaron, pues ellos apoyaron a Alejandro. claro, y cuando cuando Alejandro murió, cada uno tomó su parte, que me parece. Y ahí se debilitó porque prácticamente lo que hicieron fue dividir el reino en cuatro reinos diferentes. Claro. Ya, para que vamos avanzando. Eh, Dice el 23, y al fin del reinado de estos, o sea, de estos 4, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. Es lo que estábamos conversando, ¿no? Correcto. Sí, Aquí habla de lo que primero muestra que es un rey altivo, pues siempre la altivez, la arrogancia, la soberbia es lo que acompaña a este tipo de reyes que quieren ponerse por encima de Dios. Pero también dice entendido de enigmas, de enigmas. Otras versiones dice maestro de la intriga. Claro, uno dice entendido en enigmas y uno dice, bueno, le gustaban los acertijos, pero es que no está ya, hablando de eso. Lo no. que está hablando es que le gustaba la intriga, pues. Le Sembrarla, gustaba enredar las cosas, engañar, mentir. Por eso decía yo que era muy parecido o muy semejante al diablo, pues en su actitud, en sus acciones. claro. Sí, correcto. Bueno, para ir avanzando, creo que eso está explicado ya todo lo que conversamos, ¿no? En el caso del 21-24 y todo eso. O sea, 23-24. Y lo destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí es donde dice, no, sí. Yo le puse ahí al ladito mano divina, pero desde el punto de vista, según los comentaristas, que fue por una enfermedad, ¿ya? Sí, Y eso puede haber pasado. Ahora, una cosa, hermano, dice el príncipe de los príncipes, dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. En ese tiempo, si no me equivoco, la palabra príncipe tenía también la connotación de rey, ¿verdad? En el lenguaje hebreo, por lo que yo he estado leyendo. sí, Entonces, sí, gobernador, claro, rey, pues, o sea, sí. y ahora, algunos piensan que puede ser el sumo sacerdote, ¿ya? De, de- Sí, bueno, del- porque al sumo sacerdote también se le llamaba príncipe. Se le llamaba Era el príncipe. príncipe, de hecho era la máxima autoridad dentro del pueblo de Israel. Inclusive cuando vinieron los reyes, fue que el rey era el que gobernaba toda la nación, pero el rey tenía que ir al, al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que podía mediar entre Dios y los hombres. Era el que le explicaba la ley a los hombres, o sea, realmente era como la máxima autoridad espiritual. Por eso se le llama príncipe, en este caso,
príncipe de los príncipes, aunque yo creo que esto tiene una doble aplicación, ¿no? Yo creo que sí, o sea, dice la historia que mató al sumo sacerdote, pero también tiene, lo que estamos viendo en toda la narración es que él era atacando a Dios. Pero ¿cómo estaba atacando a Dios? Atacando a su pueblo, atacando su ley, atacando su templo, atacando lo que él le había instruido al pueblo que hiciera. Entonces, él estaba tratando de pervertir eso. Eso es como hoy, cuando vemos estas leyes del matrimonio, las leyes de la homosexualidad, las leyes eh, que se están aprobando, pues. Lo que estamos viendo es que hay un empuje a rechazar las normas divinas. Y esto es claro, este rey lo hizo con mayor empuje, con mayor fuerza y mucho más rápido de lo que está pasando ahorita, pero para allá va también todo. Pero ahora ve que se me está yendo por otro lado usted, No, no, no. voy a tener que frenarlo. No, sí está correcto, hermano. Pero yo me estaba fijando aquí cuando dice el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ya que el verso 14 dice, pelearán contra el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Pero cuando Sí. usted dice que, y yo pienso que lo mismo, desde el punto de vista que cuando alguien ataca al pueblo de Dios y a las cosas de Dios, eh, está atacando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando leímos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando dice en el versículo 3 me parece, o 4, que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si no estaba persiguiendo a Dios directamente, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero perseguir a un cristiano, cuando es por la causa de Dios, entonces se está persiguiendo a Dios. Está atacando eso, está persiguiendo los planes de Dios, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que su iglesia, sus santos puedan hacer su voluntad. Y Correcto. cuando se ataca a ellos, lo que se está atacando son los planes de Dios, pues, o sea, se está atacando a Dios directamente o indirectamente, perdón, por medio de atacar a sus siervos. Correcto. Y es lo mismo, o sea, igual que cuando leemos Mateo 25, cuando Cristo dice que no hacer algún bien por su hermano, por estos pequeñitos, su discípulo, es como no hacérselo a él. Y si se lo hacen, pues es como hacérselo a él. O sea, Amén, porque Luis, sí. finalmente todos tenemos, Cristo, yo siempre le digo a los hermanos que Cristo no va a venir a la tierra ni a predicarle a la gente, ni a socorrer a un hermano directamente, ni a ir al banco a sacar dinero para ayudar a un hermano. O sea, ¿a quién dejó Cristo para eso? A sus siervos. Sí, sí, sí. Bueno, para que terminemos, hermano, porque si no, nos vamos a pasar la noche conversando aquí y los hermanos se nos van a ir. Ellos llegan a la hora y se van. Nosotros seguimos. Sí. Ya, dice el verso 26, la visión de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hasta ahí llega el capítulo 8 del libro de Daniel. Eso, Él no la entendía, hermano, porque no es como nosotros. Nosotros hoy en día vemos hacia atrás, pues. correcto. Vemos la historia, buscamos, indagamos, hasta tenemos internet, buenos comentarios, entonces es más fácil. ¿Eh? Pero él, a pesar de que le hablaron fue de cosas que no habían acontecido, que ni siquiera él había visto. Él no había visto ninguno. A Grecia, por ejemplo, cuando vio esta visión, seguramente Grecia era una pequeña nación que cultivaba cabras perdón, ¿cuál es la palabra? Cultivar, no, ¿Criaba? criaba cabras y ovejos y no tenía ningún poder, pues. Entonces, claro, eso no lo entendió, pero efectivamente para él fue algo espantoso, o sea, quedó asustado de todo lo que estaba viendo.
Así Entonces, es. bueno, es interesante, pues. Bien, dejemos hasta aquí porque se me están ocurriendo otras cosas. Entonces, si no, vamos a volver atrás de nuevo. Y No, hermano, no, no nos invitan, hermano. nunca más no van a usted lo van a dejar entrar, pero decir que venga solo, no venga con hermano Néstor. Hermano Jaime,